Descubre la oración increíble de Sao Bento, transforma tu hogar y expulsa el mal ahora. Jorge se encontraba en la casa de su abuela, un lugar que había sido su refugio de niño, ahora repleto de recuerdos que parecían querer atraparlo. La muerte de su abuela había abierto una herida que no sabía cómo sanar, sabía que ese era el momento de enfrentarse a la vida que había dejado atrás. Mientras el viento agitaba las hojas de los árboles y el sol se colaba por las ventanas, cada rincón de esa casa resonaba con risas, dulces aromas y la voz suave de su abuela, a quien había olvidado en su búsqueda de éxito en la ciudad. Sin embargo, la nostalgia no era suficiente para amainar la tormenta de dudas que azotaba su mente. Su jefe, un abogado sin escrúpulos, había puesto sobre la mesa una oferta tentadora, un proyecto que podría catapultar su carrera, pero que implicaba cerrar los ojos a las injusticias dentro del pueblo. Era un dilema moral que lo atormentaba. Las enseñanzas de su abuela, centradas en el respeto y la honestidad, chocaban con la ambición que había cultivado en la ciudad. Junto a los recuerdos, también había una presión constante, la necesidad de demostrar que su esfuerzo había valido la pena. Mientras Jorge removía viejos objetos, sus dedos toparon con un diario escondido entre las páginas de un viejo libro de recetas. Al abrirlo, el polvo voló en el aire, al igual que las inquietudes en su mente. La oración de Sao Bento brillaba en un lenguaje claro, como un faro en medio de la tormenta. Ven, Espíritu Santo, y llévanos a la verdad. Las palabras le infundieron un extraño sentido de paz. Al tiempo que recordaban las enseñanzas de su abuela, cada letra le hablaba de protección y resistencia, ofreciendo consuelo a su confusión interior. Pero, ¿cuánto podía confiar en ese susurro, si sentía que su futuro estaba peleando por salir a flote en un mar de corrupción? Mientras los días se deslizaban en una espiral de risas y lágrimas, la angustia crecía. ¿Tenía él el valor de desafiar a su jefe? ¿O debería someterse a una vida que despreciaba y que podría arrastrar al pueblo a niveles más profundos de oscuridad? La presión en su pecho se intensificaba, y la figura de su abuela se transformaba en un eco constante en su mente. Se sentía dividido. Las palabras de la oración palpitaban como un mantra: ora para que la maldad se aleje. Pero, ¿y si no era suficiente? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Jorge se dio cuenta de que cada rincón de la casa guardaba secretos que debía enfrentar. La información sobre las prácticas corruptas en el negocio que su jefe estaba promoviendo la había encontrado por casualidad, y ahora sentía que la verdad lo llamaba a gritos. Pero su familia, atemorizada, traumatizada por rumores y escándalos, le habían suplicado que se mantuviera alejado. Se sentía atrapado entre la lealtad a su legado familiar y el deseo desmesurado de ascender en su carrera. El aire se volvió denso y la presión aumentó cada vez más. La última reunión que tendría con su jefe se aproximaba como un espectro amenazante. Jorge sintió que no podía escapar de la mirada crítica de su abuela, que siempre lo había instado a escoger el camino de la integridad. A medida que se acercaba el día, una figura del pasado parecía cobrar vida en su mente, y la ansiedad corría por sus venas, un eco de lo que estaba por venir. ¿Podría tomar la decisión correcta? ¿O se dejaría atrapar de nuevo entre la ambición y la traición? Jorge había pasado la noche en vela, sumido en pensamientos que revoloteaban como aves enjauladas. Cada hora que avanzaba significaba una carga más pesada que debía llevar a la reunión con su jefe. En su mente, la batalla se libraba no solo entre el deber hacia su familia y su propia ambición, sino también entre la persona que era y la que deseaba ser. Se sentía inmóvil, un espectador de su propia vida, mientras el reloj seguía su inexorable curso. Al amanecer, con los primeros rayos del sol filtrándose por las ventanas de la casa, Jorge decidió que debía tomar una decisión. La oración de Sao Bento continuaba resonando en su interior, como un mantra que lo empujaba hacia la introspección.
Era el momento de confrontar su vida en la ciudad, esa burbuja de cristal en la que había cultivado su carrera, donde las verdades que había ignorado chisporroteaban en un rincón sombrío de su conciencia. Mientras se miraba en el espejo, no solo veía su reflejo, sino un hombre dividido. Se hizo una promesa silenciosa, independientemente del resultado de la reunión, tendría que enfrentar la realidad de su vida y la vida del pueblo que había dejado atrás. No podía permitir que la corrupción lo arrastrara a un abismo del que no podría salir. A medida que se vestía con una camisa que su abuela solía regalarle, recordó las mañanas en que ella le decía que la verdad siempre prevalecería, que lo justo siempre encontraría su camino. En camino a la oficina, sus pensamientos se volvían cada vez más intensos, como si cada kilómetro recorrido acercara más el momento del juicio. El paisaje se difuminaba en su mente, todo lo que podía ver eran vislumbres de su abuela, sus sonrisas y lecciones, los susurros de cuidado que había dejado atrás. Quería ser el hombre que ella habría estado orgullosa de ver. Sin embargo, constantemente lo acechaba la tentación de aferrarse al coche de la ambición, con la posibilidad de un futuro que brillaba como un espejismo al llegar a la oficina. Sintió el rugido de su entorno, el bullicio de las conversaciones en paralelo, la tensión palpable entre los empleados y su jefe, que esperaba en su oficina como un depredador al acecho. Tomó una respiración profunda. Su mente luchaba entre el deseo de seguridad y la inquieta necesidad de honestidad. Su jefe comenzó la reunión con sonrisas superficiales y palabras cuidadosamente elegidas. A medida que presentaba el proyecto, Jorge sentía un calor en su pecho, cada frase era un ancla más que podía atraparlo en la red de mentiras. Un silencio interminable se apoderó de la sala cuando su líder le preguntó si tenía alguna duda. Era el momento que suponía había estado esperando, pero en su interior solo anhelaba claridad. Finalmente, impulsado por una mezcla de necesidad y valentía, Jorge hizo una pregunta que había estado ardiendo en su mente. ¿Quién era realmente el beneficiario de ese proyecto? Las miradas se congelaron, y su jefe parpadeó, visiblemente incómodo. El aire se tornó pesado, casi espeso. Jorge se dio cuenta entonces de que había dado un paso irreversible hacia el descubrimiento de su propia voz. No era solo un debate sobre un proyecto, se trataba de su esencia, de sus valores. Las palabras de su abuela resonaban claramente en su mente. Había llegado el momento de enfrentar el silencio que había mantenido. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por el éxito? La pregunta brotó de sus labios como una revelación. La tensión en la sala se intensificó. Jorge sintió un vuelco en su estómago, pero también algo más, un destello de libertad. ¿Sería esto el principio de una nueva vida o un acto de locura que podría costarle su carrera? Las implicaciones de su desafío le resonaban profundamente. La manera en que su jefe lo miraba cambió. Había una chispa de ira, una reacción que lo llevó a preguntarse qué consecuencias seguirían a su elección. Mientras la confrontación se desarrollaba, Jorge sintió que ahora el juego había cambiado. Era una cuestión de integridad, de descubrir no solo quién era, sino que estaba dispuesto a exponerse. Mientras su jefe respondía con un tono fiero, Jorge se dio cuenta de que su verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Cuáles serían los próximos pasos después de esta revelación? Y más importante aún, ¿podría sostenerse firme y seguir fiel a sus valores en la tormenta que se avecinaba? La respuesta se movía en su interior como una chispa. La resolución pronto tendría que ser probada, y el futuro, un paisaje incierto que esperaba ser trazado. Los ojos de Jorge se entrecerraron mientras escuchaba la respuesta evasiva de su jefe. La palabra beneficio flotaba en el aire como una nube oscura que terminaba por nublar su entendimiento. Aquella no era la respuesta que había esperado, y el eco de su propia pregunta resonaba en su mente, recordándole que había cruzado un umbral del que no podría regresar. A medida que la conversación seguía su curso, Jorge notó cómo la tensión se transformaba en una especie de latido, un ritmo que marcaba la pauta de su existencia en ese entorno. Se sentía atrapado en un laberinto de ambiciones ajenas, donde los éxitos se construían a expensas de la verdad. Con cada palabra, cada argumento de su jefe, Jorge percibía más claramente que la búsqueda de éxito, si carecía de integridad, solo conducía a una inminente caída. La reunión concluyó, y Jorge abandonó la sala con pasos que no eran totalmente suyos. Se detuvo en un rincón, intentando asimilar lo ocurrido.
Su mente estaba un torbellino de emociones contradictorias, enojo, miedo y, lo más desconcertante, determinación. Quería escapar, pero no solo del edificio, sino de la vida que había estado construyendo sobre cimientos inestables. Decidido a hacer frente a su nuevo camino, Jorge volvió a su escritorio. En lugar de dejar que la inseguridad se apoderara de él, decidió transformar su incomodidad en un motor de cambio. Había algo que podía hacer, y eso era aprender más sobre su entorno, en especial sobre el proyecto que había cuestionado. Las respuestas no llegarían de la autoridad, sino a través de la investigación y el contacto directo con el tejido de la empresa. Pasó horas investigando documentos, analizando números y hablando con colegas. Cada información nueva lo acercaba más a una verdad oculta que necesitaba desenterrar. Las habilidades que había acumulado a lo largo de su carrera comenzaron a florecer bajo la presión de su inquietud. Con cada descubrimiento, Jorge sentía que su voz se volvía más firme, que sus convicciones se adquirían una nueva forma y que, quizás, su lucha no estaba perdida. De repente, pensó en su abuela y la forma en que le había enseñado a luchar por lo correcto. Recordó una historia de su infancia sobre un pequeño río que se negaba a ser desviado por grandes rocas. La imagen de esa corriente decidida le resonó en la mente, convirtiéndose en una metáfora de su propia vida. Podía encontrar formas de fluir a pesar de las obstrucciones. Al final del día, Jorge se sintió más fuerte, más preparado. La incertidumbre aún estaba presente, latente, pero había comenzado a construir un mapa en su mente para guiarse. Su pequeño sacrificio había abierto un camino hacia algo valioso, una clarificación de su propósito personal. Con cada paso que daba, se acercaba a la respuesta que tanto anhelaba. Mientras se preparaba para salir, su celular sonó. Un mensaje breve pero contundente de un antiguo compañero de trabajo apareció en la pantalla. Oye, ¿te gustaría juntarte a hablar sobre un nuevo proyecto? Algo grande se aproxima y creo que podrías estar interesado. Jorge sintió un cosquilleo en su abdomen. Este podía ser el indicio de un cambio radical, una oportunidad para replantearse su futuro en términos que nunca había considerado. ¿Era este el momento de afrontar no solo su realidad actual, sino también reescribir su narrativa personal? La pregunta reverberó en su mente, empujándolo hacia la incertidumbre que una vez le causaba tanto temor. ¿Podría ese nuevo proyecto ser la plataforma que necesitaba para expresarse de una manera auténtica y significativa? Jorge salir por la puerta, el mundo que una vez lo sintió seguro ya no le ofrecía refugio. Pero cada paso que daba se convertía en un acto de declaración. La noche era oscura, pero él se sentía más vivo que nunca. Aunque el camino se presentaba quizás más accidentado que antes, estaba dispuesto a recorrerlo. A medida que Jorge se adentraba en la noche, la ciudad brillaba con luces que parecían burlarse de su interior confuso. Se sentía como un péndulo, oscilando entre el valor y el miedo, pero cada paso reforzaba un nuevo sentido de dirección en su vida. La invitación de su antiguo compañero resonaba en su mente, empujándolo a cuestionar la dirección que había tomado hasta ese momento. Decidido a no dejarse arrastrar por la apatía, se propuso reunirse con su colega lo antes posible. La promesa de un nuevo proyecto le infundía una energía que había estado adormecida, un aliciente que no podía ignorar. Mientras caminaba, Jorge reflexionaba sobre lo que significaba esa nueva oportunidad. No solo sería un cambio de aires, sino una posibilidad de construir un futuro que estuviera alineado con sus valores. Al llegar a su apartamento, decidió preparar el encuentro. Se sentó a delinear sus pensamientos en un cuaderno, en el que organizó ideas, objetivos y lo que realmente deseaba expresar en esa reunión. La hoja en blanco se transformó en un espejo de sus aspiraciones, claridad en sus metas, un enfoque en la integridad y un esbozo de su visión. No podía permitir que la sombra de su jefe y la cultura tóxica de su trabajo actual lo desanimaran. Comprendía que su tiempo allí había sido formativo, pero que ahora necesitaba enfrentarse a un nuevo contexto que pudiera valorar su marcada ética. Jorge estaba listo para no solo hablar de cifras, sino de principios, y al definir lo que buscaba, fortalecía la idea de que su voz merecía ser escuchada. Cuando acordó el encuentro para el día siguiente, no pudo dormir. La ansiedad se mezclaba con emociones más optimistas, sabía que este era un momento de inflexión. La noche, en lugar de ser un enemigo, se convirtió en una aliada.
pues la oscuridad amplificaba su determinación. En medio de la incertidumbre, Jorge encontró un claro propósito: actuar y no esperar que las oportunidades llegaran pasivamente. Esa mañana, llegó al café donde se reuniría con su excompañero con la mente despierta y abierta. Observó a la gente que pasaba, sintiéndose cada vez más parte del flujo de la vida urbana. El entorno pulsante le recordó que el cambio no era solo un concepto, estaba a su alrededor. En cada rostro que mostraba una historia diferente. Su compañero llegó y tras los saludos, Jorge se sumergió en la conversación. Comenzaron a hablar sobre la naturaleza del nuevo proyecto, un emprendimiento que tenía el potencial de devolver a los usuarios el control sobre su desempeño laboral, empoderándolos y proporcionando herramientas para ser más transparentes. La idea resonaba profundamente en él, parecía un reflejo de su propia lucha. Mientras discutían características y objetivos del proyecto, Jorge se dio cuenta de que, a menudo, las verdaderas oportunidades se construyen desde una base de autenticidad. La presión por el éxito no debería provenir de expectativas externas, sino de una convicción interna. Con cada palabra que intercambiaban, sus ideas fluían, y el entusiasmo comenzaba a moldear el futuro que anhelaba. En medio del diálogo, Jorge mencionó su inquietud sobre los valores en el trabajo. Sin embargo, su compañero lo interrumpió con una pregunta perspicaz: ¿y tú qué estás dispuesto a hacer para asegurarte de que ese proyecto refleje tu integridad? Esa pregunta quedó latente en su mente, y antes de que pudiera responder, el café se llenó de actividad. Miró a su alrededor, sintiendo la presión y la emoción caer sobre sus hombros. Había llegado el momento de elegir: ser un espectador en su propia vida, o tomar las riendas de su narrativa y convertirse en el protagonista de su historia. Mientras la conversación continuaba, un nuevo pensamiento se apoderó de su mente: para transformar su vida, debía enfrentarse a su mayor miedo. ¿Qué pasaría si el éxito que anhelaba no solo dependía de las decisiones de otros, sino también de actuar sobre sus principios, incluso si eso implicaba dejar todo atrás? El clima de tensión se intensificó cuando un nuevo mensaje llegó a su teléfono: he escuchado rumores de cambios significativos en la empresa. Deberías estar atento. Estaba el universo presionándolo a tomar una decisión crucial, una que determinaría su camino profesional. Mientras la inminente lluvia comenzaba a caer sobre la ciudad, Jorge sintió su corazón latir más rápido. ¿Era este el instante decisivo que lo llevaría hacia una verdad inquebrantable? Esa noche podría ser la clave para definir quién sería a partir de ese momento. La tensión en el aire era palpable. Jorge dejó su teléfono sobre la mesa, el mensaje aún parpadeando en la pantalla. La lluvia comenzaba a caer con fuerza, y cada gota parecía resonar con sus pensamientos. La incertidumbre sobre su futuro profesional acechaba. Sin embargo, en su interior se gestaba una chispa de resolución. Tras la charla con su compañero, empezó a delinear pasos claros. Era un momento crítico y no podía evitar sentir que la vida lo estaba empujando hacia una encrucijada. La idea de un cambio era cada vez más atractiva, pero también aterradora. Mientras los dos hablaban sobre el nuevo emprendimiento, Jorge se dio cuenta de que ya no quería ser un mero testigo de su realidad. Necesitaba comprometerse, no solo con el proyecto sino consigo mismo. Tomar decisiones basadas en sus valores, y no en el miedo, era la única manera de avanzar. Se adentraron en detalles técnicos y proyecciones financieras. Aunque Jorge sabía que debía prestar atención a esos aspectos, también se dio cuenta de que deseaba más que simples números. Este nuevo proyecto debía ser una representación auténtica de sus ideales, un espacio donde pudiera integrar su ética laboral con su deseo de ayudar a otros. Su compañero, percibiendo la intensidad de Jorge, le planteó un desafío: imagina que tu carrera está en un hilo. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para que esto no sea solo un emprendimiento, sino un reflejo genuino de quién eres? Jorge sintió que esas palabras le atravesaban. La idea de sacrificar su zona de confort, lo conocido, era abrumadora. Pero, ¿ya no había estado sufriendo debido a esa misma comodidad? El ruido del café se esfumó, y en silencio, su mente comenzó a procesar. Durante momentos de reflexión, recordó la cultura tóxica que había experimentado antes. No podía dejar que la historia se repitiera. Sentía que la clave era la autenticidad y entendía que debía asegurarse de que su voz se escuchara en cada
decisión que tomaran. A medida que la conversación avanzaba, empezaron a esbozar un plan. Jorge propuso establecer unos valores fundacionales claros: transparencia, colaboración y empoderamiento. No eran solo palabras vacías, él sabía que debía aterrizarlas en acciones concretas. Para ello, pensó en organizar sesiones en las que pudieran abordar el protocolo ético, integrando a otros miembros del equipo. La lluvia arreciaba afuera, y Jorge comenzó a captar la fuerza de esa tormenta. Cada gota representaba los miedos que había tenido que enfrentar y la lucha interna que lo había acompañado durante meses, si no años. Se vio a sí mismo en un nuevo contexto, un agente de cambio en lugar de un mero espectador. Finalmente, sintió que había pasado de ser pasivo a activo. Esa transformación comenzaba en su interior y podría resonar hacia afuera. Su compañero lo miraba con aprobación, y la conexión que habían forjado crecía. Al despedirse, Jorge se sintió más ligero. Había tomado la decisión de no dejarse llevar por la inercia. Pero, cuando giró sobre sus talones, una última pregunta lo detuvo en seco. ¿Qué harás si ese cambio significa dejar atrás tu pasado, incluso a las personas que te rodean en tu trabajo actual? En ese instante, el peso de la verdad lo envolvió nuevamente. ¿Estaba realmente preparado para soltar todo? Su camino no se delineaba solo con un nuevo proyecto, sino con una reconfiguración de su propia vida. Mientras se alejaba del café, sintió que había iniciado un viaje hacia la redefinición de su ser. Sin embargo, la inquietante realidad de lo que implicaba su decisión lo perseguía. Con cada paso, el eco de la pregunta resonaba en su mente. La lluvia continuaba cayendo, convirtiendo las calles en espejos de incertidumbre y así, Jorge se encontró al borde de la transformación. Estaba listo para dejar sus miedos atrás, pero cuando miró hacia el futuro, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría realmente encontrar la fuerza para soltar? ¿Desataría su potencial o se perdería en el camino? La noche envolvía la ciudad y con cada latido de su corazón, una nueva verdad emergía dentro de él. Con cada paso que daba, Jorge sentía la presión del cambio. Era como si cada gota de lluvia cargara su mente de preguntas. Las calles reflejaban no solo la tormenta externa, sino también la tormenta interna que comenzaba a desatarse. ¿Qué pasaría si no podía abandonar el pasado? La duda se entrelazaba con su determinación y la imagen del nuevo proyecto que anhelaba construir. Al llegar a casa, se sentó frente a su escritorio. Las paredes, usualmente llenas de diplomas y reconocimientos, parecían mirarlo con desdén. Esa era una vida que ya no sentía propia. En su mente se inyectaba claridad mientras repasaba cada logro, cada escalón que había subido para llegar hasta allí. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, sentía un vacío, el eco de sus anhelos no cumplidos. Era el punto de quiebre que había temido, estaba atrapado en una carrera que no coincidía con su ser decidido. Tomó un bolígrafo y un cuaderno. Era el momento de escribir su misión personal. Lo que antes parecía un simple ejercicio ahora se sentía como una tarea sagrada. Transparencia, colaboración, empoderamiento. Repetía esas palabras mientras las plasmaba en la hoja. Eran sus pilares, los valores que guiarían su nuevo camino. Sin embargo, había un nuevo concepto que lo atormentaba: la autenticidad nuclear. Aquello implicaba abrirse al 100%, permitir que su verdadera esencia iluminara cada decisión. Mientras escribía, recordaba a aquellos líderes que admiraba, personas que no solo destacaban por su conocimiento, sino por su capacidad de inspirar a otros. Él no deseaba ser solo un buen líder, quería ser un buen ejemplo. Eso requeriría sacrificios que no había considerado de manera seria. Tal vez sería capaz de enfrentar aquellos momentos difíciles si significaban vivir de acuerdo a su verdad. El calor del café recién hecho lo llevó a cuestionarse otra vez. Si el camino hacia esta nueva vida implica cortar vínculos con quienes no ven o entienden esta transformación, ¿seré capaz de hacerlo? No podía responder a esa pregunta en ese momento, por lo que optó por escribirla en su hoja. Se dio cuenta de que debía explorar las posibles renuncias de manera más profunda. Tendría que evaluar relaciones y amistades, y sopesar cuáles realmente valían la pena conservar. Sin darse cuenta, había caído en un proceso de reflexión que iba más allá de los simples valores.
Tenía que enfrentar su propia verdad, sus restricciones internas. Había vivido en una burbuja de conformidad y había permitido que otros definieran su camino. La revelación lo golpeó como un puñetazo, no bastaba con descubrir un nuevo rumbo. Tenía que despojarse del Jorge de antes, entender que la transición implicaba un verdadero duelo. Se levantó decidido. Iba a comunicarse con su compañero. Hablar de su visión fue un intento de asentar sus ambiciones en una estructura. Necesitaba el apoyo de alguien que comprendiera su búsqueda de autenticidad. Tal vez un socio con una mentalidad afín sea clave para implementar esta idea y así desearle el mismo peso a la verdad, pensó Jorge, con su corazón palpitando, se sentó frente al ordenador y comenzó a redactar el mensaje. Cada palabra era un paso hacia ese cambio que tanto anhelaba. Sin embargo, un pequeño nerviosismo se colaba en su pecho. ¿Y si su pasión no era bien recibida? La idea de un rechazo lo paralizaba de nuevo, pero sabía que el verdadero progreso crece de la incomodidad. Al presionar enviar, un nuevo sentimiento lo invadió, una mezcla de miedo e impulso. Había cruzado una puerta y ya no había vuelta atrás. Pero en ese instante, sintió que había perdido el control. Caso perdido o el comienzo de algo nuevo. Con su mente abrumada y su futuro incierto, preguntó nuevamente, ¿estoy listo para todo esto? El silencio de su respuesta lo dejó desasosegado mientras miraba la pantalla en blanco. Se dio cuenta de que todavía quedaba un camino más que explorar. Su viaje hacia la autenticidad apenas comenzaba. Con cada decisión y sacrificio por delante, la verdadera pregunta era si podría sostenerse firme mientras buscaba convertirse en su mejor versión. Jorge despertó con una claridad renovada al día siguiente. El mensaje que había enviado la noche anterior había actuado como un rito de iniciación. Sabía que su compañero, Miguel, tendría preguntas. Pero eso lo emocionaba. Esa incertidumbre representaba una oportunidad, una chispa que podía encender el fuego de su nuevo camino. Mientras se preparaba para el día, miró por la ventana. La lluvia había cesado y ahora el sol brillaba intensamente. Era como si la naturaleza celebrara su decisión. Decidido a no dejar que ese momento se desvaneciera, se propuso crear un plan estructurado sobre cómo llevar adelante su idea. Su mente divagó entre estrategias. Con cada paso que daba, cada rincón de su hogar le recordaba que cambiar era posible. Al llegar a la oficina, aún convencido de su misión, se dio cuenta de que el ambiente habitual lo oprimía. Los rostros conocidos, las conversaciones superficiales, el bullicio del día a día, todo parecía una trampa. Mientras revisaba su agenda, luchaba por concentrarse, todo lo que quería era presentar su visión, abrir un diálogo con Miguel. Cuando finalmente se reunió con él, Jorge sintió como la tensión se acumulaba en su pecho. Miguel era un profesional brillante, siempre tan metódico y racional. Posiblemente, la persona menos propensa a dejarse llevar por sueños abstractos. Sin embargo, tenía que enfrentarlo. Yo tengo algo que compartir, comenzó Jorge, sintiendo que cada palabra requería un esfuerzo monumental. Relató su visión en un tono apasionado, describiendo sus ideales de autenticidad, colaboración y empoderamiento. Notó que Miguel fruncía el ceño, mostrando señales de resistencia. Lo que propongo no es solo un proyecto. Es un cambio en nuestra manera de trabajar, en nuestra relación profesional y personal. Según sus palabras resonaban en la sala, notó cómo las frías paredes de la oficina se hacían más cercanas, casi opresivas. Miguel lo interrumpió, señalando lo improbable de su propuesta y los riesgos que implicaba. Jorge, cambiar no es tan simple. Hay expectativas, responsabilidades. No creo que valga la pena arriesgarlo todo por algo tan incierto. Las palabras de Miguel resonaron en su mente, reviviendo sus propias inseguridades. La duda que había logrado gestionar aparecía de nuevo. La idea de perder no solo un proyecto, sino también el respeto de un compañero experimentado, lo estremeció. Pero Jorge inhaló profundamente, recordando sus pilares, las razones que lo habían llevado hasta allí. Entiendo tus preocupaciones, Miguel. Pero piensa en lo que podríamos lograr. No se trata solo de un proyecto, se trata de la forma en que impactamos a nuestro entorno. Si jamás arriesgamos, nunca sabremos nuestro verdadero potencial, replicó con firmeza.
Cada letra de esa frase le recordó por qué había comenzado este viaje. Miguel permaneció en silencio por un instante. Jorge vio un leve destello de interés en sus ojos, pero la tensión aún flotaba en el aire. Sin embargo, algo había cambiado. Jorge había comenzado una conversación que lo sacaba de su zona de confort. En esa sala, habían dado un primer paso hacia algo más grande que ellos mismos. Al cerrar la reunión, se despidieron con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Sin embargo, al salir de la oficina, Jorge se sintió liberado. La incomodidad que había adornado su viaje se tornaba en algo creativo. Era un nuevo nivel de resistencia emocional que necesitaba cultivar. Había dado la cara, había defendido su sueño mientras caminaba hacia su coche. La sonrisa involuntaria le brotó, un reflejo de la gratitud que sentía por haber enfrentado sus temores. El día aún no estaba terminado y había un reto más por delante, el convencimiento de que esa transformación que perseguía era posible. Con la mente aún vibrante, se detuvo un momento. ¿Estaba Miguel dispuesto a ser parte de su transformación o se convertiría en un obstáculo más? Sin embargo, antes de poder responderse, su teléfono vibró en el bolsillo. Era una notificación que le heló la sangre y le convirtió la sonrisa en preocupación. Miguel ha respondido al mensaje. La tensión inmediata en su pecho se intensificó. Era el momento de enfrentarse a la realidad. ¿Acababa de abrir la puerta a un nuevo capítulo o había sellado su destino en angustia? La vibración persistente del teléfono sacó a Jorge de sus pensamientos profundos. Con el pulso acelerado, extrajo el dispositivo, consciente de que su vida podía estar a punto de cambiar. La notificación le indicaba que Miguel había respondido. Con ansiedad, pulsó el icono para abrir el mensaje. Jorge, necesito que hablemos. Lo que propusiste no es fácil de digerir, decía el texto. Su corazón latía con fuerza. No era un rechazo total, pero tampoco era una aceptación. Jorge sintió una mezcla de alivio y frustración, como si hubiera lanzado una piedra a un lago y todavía no supiera si había producido ondas o solo había hecho ruido en la superficie. Decidido a no dejar que la incertidumbre lo consumiera, sentó su mente en la posibilidad de una respuesta constructiva. Sin más dilaciones, comenzó a redactar una respuesta. Sus dedos se movían por la pantalla, cada palabra meticulosamente elegida. Quería transmitir no solo su visión, sino la pasión que lo había impulsado en el momento de presentarla. Por primera vez, su voz interna resonó con claridad. No iba a dejar que el miedo hablara por él. Te comprendo, Miguel. ¿Podemos encontrarnos el lunes para discutir esto más a fondo? Creo que juntos podemos encontrar un camino que nos permita crecer a ambos, escribió, cerrando el mensaje con un apretón de determinación. Enviar esa respuesta fue como romper un sello que había mantenido su voz agazapada durante años. Con la mente aún ocupada, condujo hacia su hogar. Cada semáforo en rojo se sentía como una pausa en su desarrollo, un recordatorio de que debía aceptar la incomodidad para avanzar. Reprodujo mentalmente su conversación con Miguel, desmenuzando cada palabra, buscando pistas sobre cómo había reaccionado. ¿Qué le había hecho sentir su propuesta? ¿Estaba dispuesto a explorar más o ya había puesto una barrera? El repaso lo llevó también a reflexionar sobre su propio miedo al cambio, sus dudas sobre si era capaz de llevar a cabo la transformación. Al llegar a casa, decidió que era el momento de trabajar en su autoconfianza. Buscó en una estantería sus libros de desarrollo personal y encontró uno que había comprado hace tiempo, un manual sobre la mentalidad de crecimiento. Lo abrió al azar y comenzó a leer. Las páginas hablaban sobre el valor de la resiliencia, de asumir riesgos y, sobre todo, de aprender a manejar el rechazo. Lo que había leído resonaba con su situación actual. Tenía claro que no iba a retroceder. El tiempo pasó mientras, sumergido en esos conceptos, desarrollaba formas en las que podría demostrar a Miguel que su visión no era solo una idea, sino una respuesta a las necesidades reales del equipo. La mente de Jorge comenzó a trazar un plan. De repente, el desafío de convencer a Miguel se transformó en una oportunidad para crecer, tanto profesional como personalmente. Sintió que la chispa dentro de él se avivaba. El cambio no era solo una posibilidad, era una responsabilidad que sentía profunda en su ser. Mientras se preparaba para cerrar el libro, una idea brillante cruzó por su mente. Podría organizar una reunión grupal,
donde cada miembro del equipo pudiera expresar sus opiniones y aspiraciones. Así no solo sería su voz la que presentara la propuesta, sino también un coro de necesidades y deseos compartidos. Resolvió que al día siguiente hablaría con sus compañeros, prepararía a Miguel para lo que vendría. Mientras la noche caía y la calma lo rodeaba, una nueva determinación lo invadió. Sin embargo, sabía que el camino no sería fácil. Tal vez, el verdadero reto no estaba en convencer a Miguel, sino en superar lo que significaba para él ser líder en medio de la incertidumbre. Con esa reflexión en el aire, el siguiente día dudaría entre enfrentar frente a frente la resistencia de un colega o presentar su idea a un equipo motivado. ¿Sería capaz de reunir la valentía necesaria para dar ese paso? De pronto, una nueva notificación le robó la atención. Miguel ha leído tu mensaje. La expectativa se apoderó de él. El siguiente movimiento de su compañero podría ser decisivo. ¿Continuaría su diálogo o terminaría por marcar el comienzo de un nuevo conflicto? Jorge despertó con la luz del sol colándose a través de las cortinas. El día crucial había llegado, y sus pensamientos giraban en torno a la reunión que estaba a punto de llevar a cabo. No solo se jugaría su propuesta ante Miguel, sino también su capacidad para liderar y conectar con su equipo. La idea de organizar una sesión donde todos pudieran compartir sus inquietudes lo entusiasmaba, pero también lo aterraba. Al llegar a la oficina, sintió la atmósfera tensa. Un par de compañeros intercambiaban miradas furtivas, preguntándose si habría alguna novedad sobre su propuesta. Jorge se tomó un momento para respirar profundo y visualizar el impacto que su idea podría tener en el equipo. Si lograba entablar un diálogo abierto, podría no solo transmitir su mensaje, sino también consolidar su imagen como un líder que escuchaba. Convenció a su equipo de reunirse en la sala de conferencias. El espacio era amplio, con una mesa rectangular que parecía simbolizar la horizontalidad que quería fomentar. Al entrar, notó que Miguel ya estaba allí, con una expresión seria. En su interior, la adrenalina comenzaba a brotar. ¿Qué pensaría de su iniciativa? ¿Estaría dispuesto a ceder un poco ante la voz del grupo? Jorge tomó asiento y esperó a que todos se acomodaran. Su corazón latía con fuerza mientras abría la reunión. Habló sobre la importancia de un enfoque colaborativo, enfatizando que cada uno tenía algo valioso que aportar. Las primeras voces tímidas comenzaron a surgir, compartiendo sus inquietudes y aspiraciones en el proceso. La conversación fluyó de manera orgánica, cada miembro del equipo sintiendo que tenía un espacio legítimo para expresarse. Mientras moderaba, Jorge comenzó a sentir una conexión más profunda con sus compañeros. No solo estaban compartiendo ideas, sino que estaban creando un tejido de confianza y camaradería que podría ser clave para el éxito de su propuesta. Sin embargo, no podía evitar mirar discretamente a Miguel. A medida que los debates se desarrollaban, el rostro de Miguel se mantenía en una línea recta, lo que lo hacía sentir inseguro. Incluso así, Jorge continuó facilitando, guiando la conversación hacia la recopilación de soluciones conjuntas. Se permitió ser vulnerable al compartir también sus propias preocupaciones y miedos sobre el cambio. Eso, sorprendentemente, pareció abrir más puertas. Cuando llegó el momento de presentar su propuesta de forma más estructurada, Jorge se dio cuenta de que había logrado darle voz a un colectivo. Las opiniones que habían emergido no solo apoyaban su idea original, sino que la enriquecían con matices que no había anticipado. La incomodidad inicial fue reemplazada por una energía colaborativa que iluminó la sala. Con cada palabra que pronunciaba, la determinación de Jorge crecía. Había pasado de ser un mero presentador a un verdadero portavoz del deseo colectivo. La dinámica había cambiado. Ahora sentía que Miguel, en lugar de ser su adversario, podría necesitar estar a la altura de esta nueva cohesión. Con cada afirmación de los compañeros, el rostro de Miguel parecía irse suavizando. Al final de la reunión, la energía en la sala era palpable. Jorge, con una mezcla de humildad y orgullo, estaba a punto de cerrar con un llamado a la acción que resonara. Propongo que cada uno de nosotros reflexione sobre lo que hemos discutido. Preparemos una presentación conjunta que pueda mostrarse al resto del equipo de forma formal. Miguel, ¿te gustaría ser parte de esto? La pregunta colgó en el aire. Un momento clave que podría solidificar su liderazgo o hacer que su esfuerzo se desmoronara.
Las miradas se volvían hacia Miguel, esperando su respuesta, y Jorge sintió que su corazón se detenía por un segundo. El camino hacia un cambio efectivo podría estar a solo un susurro de distancia, pero también corría el riesgo de justificar su temor. La incertidumbre nuevamente lo abrumaba. Finalmente, Miguel tomó aire y todos contuvieron el aliento. Al final de aquella larga reunión, Miguel tomó la palabra. Jorge, debo admitir que tu propuesta ha cambiado mi perspectiva. Lo que parecía una idea arriesgada comienza a ganar sentido ante la voz unificada de nuestro equipo. Estoy dispuesto a colaborar en este nuevo enfoque, declaró. Las palabras resonaron en el corazón de Jorge como una melodía que aliviaba la tensión acumulada. Había logrado convertir una idea en una iniciativa colectiva, demostrando que la verdadera fuerza radica en la cohesión. A medida que la semana avanzaba, Jorge se adentró en el proceso de estructurar el proyecto con su equipo. Las ideas, hasta entonces dispersas, comenzaron a cobrar forma. Se sentía lleno de energía, visto y valorado. Cada intercambio de ideas era un paso firme hacia la transformación de su entorno laboral en uno que priorizara la integridad y la colaboración. Se alimentaba de la autenticidad que había buscado durante tanto tiempo y la cada vez más palpable confianza de sus colegas. Al final de la primera fase del proyecto, Jorge se sintió diferente. Su resolución era más fuerte y su propósito más claro. En lugar de dejar que sus miedos lo arrastraran de nuevo a la conformidad, había decidido convertirse en un líder que se mantendría firme ante las adversidades. Una mañana, mientras revisaba el progreso del grupo, entendió la dimensión de su transformación. Se había convertido no solo en un abanderado de sus valores, sino en un interlocutor que inspiraba a otros. El día de la presentación final del proyecto llegó. Con el corazón latiendo fuertemente, se dirigió a la sala donde todos los miembros de la empresa estarían presentes. Era el momento crucial, presentar su visión y defenderla ante su jefe y, potencialmente, ante todos los que habían sido escépticos. Aunque el temor aún titilaba en su interior, estaba decidido a demostrar que la honestidad y la transparencia podían coexistir con la ambición. Cuando comenzó a hablar, su voz era clara y firme. Explicó la esencia de la propuesta, la importancia de crear un entorno donde los empleados se sintieran empoderados y escuchados. El vínculo entre aspiraciones individuales y los objetivos de la empresa se volvía obvio para todos. Miguel, ahora a su lado, se unió a la conversación, aportando sus perspectivas y datos que fortalecían la propuesta. La sinergia era evidente y palpablemente vibrante. La respuesta de la audiencia fue abrumadoramente positiva. Sus superiores reconocieron la necesidad de transformar la cultura empresarial y apoyaron la implementación de su propuesta. Jorge sintió como cada aplauso resonaba en su interior, reafirmando que su lucha por la integridad había valido la pena. No solo había conquistado el reconocimiento, sino que también había demostrado el poder de la verdad y el trabajo colaborativo. Al salir, el aire fresco de la calle le golpeó y una sensación de alivio y victoria lo envolvió. Su camino, que en un principio había estado plagado de dudas y temores, ahora estaba lleno de posibilidades. Jorge había aprendido que la superación personal radica en soñar y, sobre todo, en actuar. La confianza que había cultivado en sí mismo y el respeto que había ganado le permitieron vislumbrar un futuro brillante, en el que su carrera podría avanzar sin sacrificar sus principios. Con una sonrisa en el rostro mientras se dirigía a casa, sabía que había dado un paso hacia su nueva vida. La transformación que había anhelado se había materializado. Había aprendido a no temer ser quien realmente era y a liderar desde esa autenticidad. Esta historia de superación ha llegado a su fin. Los cambios en la vida de Jorge son un reflejo de lo que todos podemos lograr si nos atrevemos a enfrentar nuestras dudas, defender nuestros valores y unir fuerzas con aquellos que comparten nuestra visión. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de historias de superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Además, dejen un me gusta. Ahora, para alimentar el algoritmo y asegurarse de que este mensaje llegue a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos conocer sus pensamientos. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar su apoyo y recordarles que, como verdaderos fans de historias de transformación, tenemos la responsabilidad de expandir este mensaje. ¿Estás listo para ayudar a crear un cambio real? Hazlo ahora.